Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El grupo número 2, conformado por Estefanía Camacho Rodríguez, Abril Quisper Rebollo y mi persona, Carla Torrico León. El día de hoy tocaremos el tema de psicopatología, el cual exploraremos cómo funciona la mente humana y cómo a veces puede presentar alteraciones. En este tema descubriremos algunos puntos, los cuales son las funciones psíquicas y sus trastornos, los trastornos afectivos, la psicosis aguda, la psicosis mixta, la esquizofrenia, el estado paranoide, la psicosis epiléptica, la psicosis alcohólica. Dando inicio con el tema, entramos con las funciones psíquicas y sus trastornos. Estos son los procesos mentales que nos permiten interactuar con el entorno y con nosotros mismos. Algunas de las principales funciones psíquicas son la conciencia, que tiene la capacidad de darse cuenta de uno mismo y del entorno. El siguiente es la atención, que es la de concentrarse y prestar atención a estímulos específicos. El siguiente es la memoria, que es la de adquirir, almacenar y recuperar información. El siguiente es el pensamiento, que es la de razonar, resolver problemas y tomar decisiones. El siguiente es el lenguaje, que tiene la capacidad de comunicarse a través de símbolos y signos. El siguiente es la percepción, que esta es la de interpretar y darle sentido a los estímulos sensoriales. Y el siguiente es la emoción, que esta tiene la capacidad de experimentar y expresar sentimientos. Los trastornos de estas funciones psíquicas pueden dar lugar a diversas enfermedades mentales, como ser el trastorno de la conciencia, es el delirium y el estado confusional agudo. El siguiente trastorno de la atención es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que más conocido es el TDAH. El siguiente trastorno de la memoria es la amnesia, demencia. El siguiente trastorno del pensamiento es la esquizofrenia, el trastorno delirante. El siguiente trastorno del lenguaje es la afasia y disfemia. El siguiente trastorno de la percepción son las alucinaciones y distorsiones perspectivas. Y el siguiente trastorno son los emocionales, que son la depresión y trastornos de ansiedad. Dando lugar a otro punto, entramos con lo que es los trastornos afectivos. Estos son un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por alteraciones en el estado de ánimo de afectividad. Los más comunes son 3. La depresión mayor, que es caracterizada por un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer o alteraciones del sueño y del apetito, o bien sea falta de energía o también sentimientos de culpa o bien pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. El siguiente punto es el trastorno bipolar, que está caracterizado por episodios alternantes de manía, como ser el estado de ánimo elevado o la euforia, irritabilidad o aumento de la actividad, y la depresión. Y el siguiente punto es el trastorno de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o la fobia social o el trastorno obsesivo compulsivo. Es caracterizado por preocupación excesiva, miedo intenso o ataques de pánico y comportamiento compulsivos. La etiología de estas enfermedades puede ser multifactorial, involucrando factores genéticos, biológicos, psicológicos o ambientales. La psicosis aguda. Bueno, antes de empezar, veremos qué es la psicosis. La psicosis es un trastorno grave que implica un juicio de realidad alterada, con presencia de delirios o alucinaciones junto con una alteración del comportamiento. En general, el primer brote suele aparecer entre los 16 y los 25 años y puede repetirse en mayor o menor grado durante la vida. Sus causas pueden ser por tumores, metabolismos, toxinas o funciones cerebrales, como se denomina el grupo de la psicosis, para los cuales no se ha demostrado un agente orgánico definitivo, y que en su génesis hay elementos psicológicos, emocionales y sociales importantes. Este capítulo hace alusión a este último grupo, que es en particular la psicosis aguda,
que corresponde a la instalación rápida y drástica de los síntomas. En la urgencia psiquiátrica más frecuente, con prevalencia entre 0.3 y 17 casos de cada 1000 habitantes en un país. Cualquiera de las alteraciones psiquiátricas que se conocen pueden ser motivo de consulta por psicosis aguda, desde la sintomatología cardinal del cuadro, principalmente alteraciones del pensamiento, que son los delirios, o del sensopercepción, que son alucinaciones, hasta alteraciones afectivas de los ritmos biológicos, agitaciones o inhibición psicomotriz, autoagresividad o afectos secundarios atribuibles a la medicación. El episodio psicótico puede durar días, semanas o meses, pero con el tratamiento farmacológico apropiado puede reducirse o desaparecer. El cuadro de psicosis aguda consta de uno o más de los siguientes síntomas, que son ideas delirantes, interpretaciones delirantes, sensaciones de bloqueo, robo, inserción o difusión de pensamientos, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, senestopatías, que son percepciones aberrantes de sensaciones somáticas, táctiles, algésicas, depresiones postpsicopáticas, angustia psicopática, agitaciones psicomotriz e inquietud psicomotriz. Pasando a otro punto, con la psicosis mixta, término acuñado en 1933 por Robert Cobb y que más tarde pasaron a denominarse como psicosis esquizoafectiva, es decir, los cuadros psicóticos donde coexisten los síntomas esquizofrénicos y afectivos. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno de salud mental que se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia, como alucinaciones o delirios, y síntomas de trastorno del estado de ánimo, como depresión o manía. Los dos tipos de trastornos esquizoafectivos que incluyen algunos síntomas de esquizofrenia son los siguientes: de tipo bipolar, que incluye episodios de manía y a veces depresión mayor, y de tipo depresivo, que incluyen solo episodios depresivos de mayores. El trastorno esquizoafectivo puede seguir un curso único en cada persona afectada. El trastorno sin tratar puede llevar a problemas de funcionamiento en el trabajo, en la escuela y en situaciones sociales. Pueden causar soledad y problemas para mantener un trabajo o asistir a la escuela. Las personas con trastorno esquizoafectivo pueden necesitar ayuda y apoyo con el funcionamiento diario. El tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de la vida. Los síntomas de la psicosis esquizoafectiva o psicosis mixta pueden variar de persona a persona. Generalmente los signos y síntomas de trastorno esquizoafectivo dependen del tipo bipolar o depresivo y pueden incluir, entre otros, delirios, de tener creencias falsas y fijas, a pesar de la evidencia de lo contrario, alucinaciones y como escuchar voces o ver cosas que no existen, dificultad para comunicarse y para hablar, como ser incoherentes, conducta extraña o inusual, síntomas de depresión como sentirse vacío, triste o inútil, periodos de estado de ánimo maníaco, como un aumento de energía y una disimulación de la necesidad de dormir durante varios días, y conductas que no son características de esta persona, deterioro del desempeño ocupacional, académico y social, problemas con el manejo de cuidado personal, incluidas la higiene y la apariencia física. Pasando a un nuevo punto, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que a escala mundial afecta a aproximadamente 24 millones de personas, es decir, a 1 de cada 300 personas. Es habitual que las personas que padecen esquizofrenia sean víctimas de estigma, discriminación y violación de sus derechos humanos. Los síntomas de la esquizofrenia se caracterizan por una importante deficiencia en la forma en que se percibe la realidad y por cambios de comportamientos como los siguientes: la persistencia de ideas delirantes, persistencia de alucinaciones, vivencia de influencia, control o pasividad, razonamiento desorganizado que a menudo se manifiesta en forma de discurso confuso o que no viene al caso, comportamientos desorganizados como por ejemplo que la persona haga cosas que parecen extrañas o sin propósito,
o que tenga una reactiva emoción impredecible o inapropiada que interfiere con su capacidad para organizar su comportamiento. Síntomas negativos tales como una importante limitación del habla, vivencia y expresiones restringidas de las emociones, incapacidad para experimentar interés o placer y retraimiento social. Agitación extrema o ralentización de los movimientos o la adopción de posturas extrañas. Las personas que padecen esquizofrenia a menudo también ven entorpecidas de forma persistente sus capacidades cognitivas o de pensamiento como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Al menos un tercio de las personas que padecen esquizofrenia experimentan una remisión completa de los síntomas. Estado paranoide. Se trata de un patrón de pensamientos y percepciones que domina a una persona y llega a tener desconfianza y sospecha excesiva hacia de los demás. Este estado se llega a manifestar con la mala interpretación y la distorsión de la realidad de manera negativa generada por otras personas hacia sí mismo, aun sin tener la intencionalidad de generar una desconfianza al individuo que lo padece. Este estado paranoide se llega a caracterizar principalmente por una profunda desconfianza que se tiene hacia sí mismo con el resto de la sociedad o que la sociedad le llega a generar a uno mismo. Esta desconfianza se llega a gestionar de 6 diferentes maneras, siendo la desconfianza excesiva, la sospecha excesiva, la hipervigilancia, las creencias delirantes, y teniendo un retraimiento social y una rigidez cognitiva. En primera instancia sería la extrema desconfianza al su estado paranoide hacia los demás, tanto como amigos como familiares. Luego, la sospecha excesiva tiende a ser entendidas como amenazadoras a actividades cotidianas. Luego, la hipervigilancia es la constante alerta y ser vigilante ante señales peligrosas o amenazadoras en su entorno. Y por consiguiente llegaría a ser las creencias delirantes, donde la persona se siente perseguida, vigilada o inclusive manipulada por fuerzas externas. Esto llegaría a tener, como se ve, por consiguiente, un retraimiento social, donde esta persona que llega a desconfiar tanto por todo su entorno que se aísla en un entorno seguro para sí mismo. Y esto llegaría a tener también la rigidez cognitiva, donde llega a tener una dificultad para entender o interpretar adecuadamente la información que va captando y generando así una mala interpretación sobre su propio entorno. Ahora bien, dentro de la psicosis epiléptica se llega a considerar como una condición en la cual una persona sufre de epilepsia y dentro de la epilepsia experimenta síntomas psicóticos durante, antes o después de ese episodio de las convulsiones. Esto se llega a catalogar de 3 maneras, como psicosis icta, como psicosis postictal y estado interictal. Dentro de la psicosis ictal, la persona llega a experimentar alucinaciones, delirios u otro tipo de síntomas psicóticos durante las convulsiones y durante el evento elíptico, mientras que en la psicosis posictal la persona puede experimentar tanto confusión y desorientación después del episodio de convulsiones. Así llega a aparecer los síntomas psicóticos, como alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados o cambios del estado de ánimo. Y por último, el estado interictal. Aquí la persona experimenta la psicosis en medio de los episodios epilépticos que ésta llegue a tener, llegando a generar cambios de la percepción de la realidad, cambios obviamente del estado de ánimo, comportamientos desorganizado o agresivo y pensamientos desorganizados, asimismo como alucinaciones y delirios. Y por último, la psicosis alcohólica, que llega a ser un trastorno psiquiátrico agudo que se llega a desarrollar por el resultado del abuso y la intoxicación excesiva por el alcohol. Esto llega a manifestarse durante un episodio de intoxicación aguda o durante la abstinencia del alcohol, llegando a generar alucinaciones, delirios, también a la agresividad, incluso desorientación,
comportamientos desorganizados y el deterioro en la función social y ocupacional. Pero al ser un trastorno psiquiátrico agudo, la psicosis alcohólica llega a ser reversible. Esto generalmente se llega a tratar con la simple desintoxicación de la persona. Sin embargo, existen algunos casos graves o crónicos donde el abuso del alcohol llega a afectar mentalmente a la persona y la psicosis llega a ser persistible y requiere de un tratamiento especializado farmacológico. Como último punto, las enfermedades mentales que entran al rango de la inimputabilidad. La inimputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para comprender la naturaleza antijurídica de sus actos o para actuar conforme a esa comprensión debido a su enfermedad mental. En Bolivia, la inimputabilidad está tipificado en el artículo 17 del Código Penal y en el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, en donde encontramos en la jurisprudencia boliviana el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal que dice que la calidad y derechos del imputado se consideran imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales vigentes y este código le reconozcan desde el primer acto del proceso hasta su finalización. Esto quiere decir que toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratado con el debido respeto a su dignidad de ser humano. En el marco del respeto a la dignidad del ser humano, el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal determina que el proceso no puede ser desarrollado cuando se advierte que la o el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso conforme a lo siguiente. Enajenación mental. Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar de oficio o petición de parte su reconocimiento psiquiátrico comprobado. Este extremo ordenará por resolución la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe el proceso con respecto a los coimputados. El juez o tribunal podrá ordenar su libertad dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario, dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada 3 meses sobre el estado mental del enfermo. En ambos casos, el enfermo será examinado por al menos una vez cada 6 meses por los peritos que el juez o el tribunal designe. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental, el juez o el tribunal dispondrá la prosecución de la causa. Ahora bien, es importante distinguir la suspensión del proceso por enfermedad mental con la inimputabilidad prevista en el artículo 17 del Código Penal, que establece que el artículo 17, inimputabilidad, está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia no pueda comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Conforme a dicha norma, la declaratoria de inimputabilidad tiene como antecedente la enfermedad mental o perturbación de la conciencia o insuficiencia de la inteligencia en el momento del hecho, que impide que la o el imputado comprenda la antijuricidad de su acción o se conduzca de acuerdo a esa comprensión. Efectivamente, la inimputabilidad es una condición para la declaratoria de culpabilidad, pues si la persona no comprende su acción o no actúa conforme a esa comprensión, no podrá ser reprochable penalmente y en ese sentido no corresponderá que se declare su culpabilidad. Ahora bien, algunas enfermedades mentales que pueden causar inimputabilidad son la esquizofrenia,
caracterizada por delirios y alucinaciones. Los trastornos bipolares en fase maníaca grave, donde la persona presenta un estado de ánimo elevado, euforia, grandiosidad, entre otros. Trastornos psicóticos, caracterizada por la presencia de delirios o alucinaciones que distorsionan la percepción de la realidad. Demencias, con la enfermedad del Alzheimer. Retraso mental severo, donde hay un déficit significativo en la función intelectual y las habilidades adaptativas. Estado paranoide. La persona no llega a tener una percepción de la realidad y encuentra a la defensiva con tal de resguardar su seguridad y tranquilidad. Psicosis epiléptica. La persona, al tener una patología neurológica, llega a afectar su sistema nervioso y conjuntamente toda su función cerebral, no llega a tener una percepción de la realidad concurrente. La etiología de estas enfermedades puede ser multifactorial, involucrando factores genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales. Eso sería todo. Muchas gracias a todos.